Oremos. Bendito Dios, hemos cantado de este misterio incomprensible para la mente humana, pero que tú has revelado por el poder de tu Espíritu Santo a aquellos que tú has llamado. En Jesucristo tu Hijo tenemos perfecta redención y por eso te alabamos y te damos gloria y honra y alabanza. Nos acercamos ahora a tu santa palabra que vamos a leer y en la cual vamos a meditar. Y sin ese auxilio de tu Espíritu Santo, todo sería en vano. Nos desviaríamos de la verdad y tropezaríamos en miles de errores. Pero hoy creemos que el Consolador enviado desde el cielo fue enviado para guiarnos a la verdad. Líbranos, Señor, de nuestro corazón engañoso. Líbranos de tropezar. Concédenos la concentración necesaria, la reverencia ante tu santa palabra que será expuesta. Y siendo conscientes nosotros de que Satanás pondrá obstáculos y vendrá a tratar de impedir tu bendición, pedimos, Señor, tu auxilio. Aparta al enemigo y que podamos tener victoria en Jesucristo. Que hoy las almas de aquellos que no conocen al Salvador sean conmovidas a arrepentimiento y fe. Que aquellos que han venido y todavía no te aman porque no te conocen, hoy sea el día en que tu Espíritu les alumbre por la verdad de tu palabra. Pedimos estas cosas en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, también sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hemos leído todo el fragmento, pero vamos a concentrar la predicación de esta noche en los primeros versículos nada más, del 11 al 14. Hermanos, nos topamos aquí con un episodio. Él está contando, el apóstol Pablo, un episodio muy contradictorio, vergonzoso, entre dos apóstoles, y sobre todo contradictorio y vergonzoso después de lo que nos ha contado el apóstol Pablo de la conversación que tuvieron en privado en Jerusalén. Si recuerdan, hoy hace 8 vimos que cuando fue Pablo y Bernabé a Jerusalén, Cefas y Juan y Jacobo estaban allí y le dieron la diestra de compañerismo. Y habíamos visto lo que eso significa. Estamos de común acuerdo, solo hay un evangelio, solo no hay una manera de salvación. No hay dos pueblos de Dios, no hay dos maneras de salvarse. Hay un solo Salvador, una forma de salvación y un pueblo que Dios salva. Y en eso estaba todo muy claro. Y hubo una aclaración especial del apóstol Pedro a Pablo diciéndole que se acordara de los pobres. Pues aquí el episodio que nosotros estamos leyendo, en este episodio, aquella diestra de compañerismo está siendo traicionada de alguna manera. Y es algo bastante difícil de comprender, pero nos va a llevar a serias reflexiones. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, según los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos, que en la providencia del Señor también hemos estado estudiando por mucho tiempo ya, por el pastor Ron, en el capítulo 10 de los Hechos se nos describe cómo Dios dio una visión especial a Pedro, en la cual él veía un lienzo que venía del cielo con toda clase de animales, y se le decía a él que tenía que matar y comer, y él se rehusaba porque nunca había comido animales inmundos, según la ley de los levíticos, ¿verdad? Donde se describe cuáles animales son puros e impuros, etc. Después Dios le dice cuál es el significado de aquella visión, y él va y visita la casa de aquel gentil Cornelio, y él mismo dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil, y comienza a darle la palabra de Dios. Cuando Cornelio le dice: un ángel me visitó y me dijo que lo mandara a traer a usted, comienza a hablar la palabra de Dios, y no había terminado cuando viene el Espíritu Santo y actúa en aquella comunidad, y él se da cuenta que los gentiles están siendo unidos al pueblo de Dios, que Dios no está haciendo más ninguna distinción. Y después, cuando él va a Jerusalén, él explica a la iglesia en Jerusalén, el capítulo 11, todo lo que sucedió. Entonces, después de todos esos episodios y de que Dios claramente le dice que no hay diferencia, que igual que ellos por medio de Cristo son salvos, también los gentiles, hace aún más difícil de entender qué pasó aquí. ¿Qué pasó en lo que acabamos de leer con esa actitud del apóstol Pedro? Es tan impresionante que algunos comentaristas querían decir que este no era Pedro, que era otro Pedro. Pero nada en el texto nos hace pensar que haya otro Pedro. Es el apóstol Pedro, aquel, como les digo, que había dado la diestra de compañerismo a Pablo,
ahora se comporta como hemos leído. Por eso también es que para muchos es difícil pensar que aquella reunión de la que habla Hechos 15 nos dice que había unos de los fariseos que llegaron a Antioquía y que decían a los creyentes: si no os circuncidáis y guardáis la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Y entonces viene Pablo y Bernabé y hay una reunión. Algunos la han querido llamar concilio, pero eso no es lo que dice la Escritura. Realmente lo que dice es que hay una reunión en la que se va a tratar este asunto, y hago la aclaración porque aquí algunos dan pie para pensar que hay reuniones por sobre las reuniones de la iglesia, es decir, que hay autoridades sobre las iglesias. Nosotros creemos que la iglesia del Señor es independiente y funciona de esa manera local. Pero ¿cómo podemos entonces en nuestro entendimiento ver lo que ahí sucedió? Casi que es como un reporte. Miren, hermanos de Jerusalén, iglesia de Jerusalén, hay gente de su iglesia que está teniendo este y este comportamiento. Llame la atención a sus miembros. Algo está sucediendo y esa iglesia se reúne a ver qué es lo que está sucediendo. Y de verdad había unos que estaban requiriendo la circuncisión y el cumplimiento de las leyes del antiguo pacto a los gentiles para poder ser salvos. Y hay toda una reunión y hablan al respecto de esto. Y Pedro habla de su experiencia. Y Pedro dice: ya yo les expliqué lo que sucedió cuando yo fui a la casa de Cornelio. Cómo el Espíritu Santo vino como sobre nosotros al principio. Y esto se dice que podría ser unos 14 años después de Pentecostés. Y después se levanta Jacobo y dice que hay un acuerdo de decirle a los creyentes gentiles que no tienen por qué circuncidarse ni guardar la ley de Moisés, sino que les da unas directrices pequeñas. Les dice solamente que se abstengan de ahogadas, de sangre, de fornicación. Ahora, cuando les dicen eso, a mí me gusta hacer una aclaración al respecto, porque esto no quiere decir, si usted pone atención de las cosas que esa reunión le dicen, que se abstengan, eso no resume la ley del cristiano. Lo que está habiendo ahí es un acuerdo que se le manda a los gentiles para consideración de prácticas que son muy ofensivas al judaísmo y que son muy peligrosas. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ahí en donde dice solo les mandamos que hagan esto y esto, ahí no viene. Entonces dígale que no roben, eso no viene ahí. ¿Qué quiere decir? Que robar sí se puede. Y hay otro montón de conductas de la moral cristiana que no vienen incluidas en aquel acuerdo, lo cual nos indica que esas recomendaciones especiales tenían que ver con la situación de los gentiles, costumbres muy arraigadas en ellos que eran ofensivas a los hermanos judíos y peligrosas. La inmoralidad rampante dentro de las comunidades paganas donde había esos ritos idolátricos. Entonces, había habido un acuerdo y Pedro mismo había esposado en casa de un gentil. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora este Pedro, que visita Antioquía y que está disfrutando con los hermanos en los ágapes, recuerden que son ágapes, ¿verdad? Las fiestas de amor que se hacían, cenas que tenía la iglesia. Muy probablemente después de esas cenas también se celebraba la cena del Señor. Y Pedro estaba ahí participando con los hermanos, pero viene un grupo de Jerusalén, que es importante aclarar que aunque ahí dice de parte de Jacobo, y eso parece que suena como que es que Jacobo los envió, en el original nada más es vinieron de Jacobo, es decir, desde donde estaba Jacobo vienen.
no autorizados por él. Y parece que nuestro apóstol entra en pánico una vez más, como en el pasado, cuando había dicho: Señor, yo no te negaré, no te voy a negar jamás. Y estuvo dispuesto a decir: no, lo conozco. Y ahora una vez más parece que él está siendo inconsistente, porque le da miedo. Y yo me puse a pensar, ¿cuál es este temor de Pedro, que ahora ya no quiere compartir con sus hermanos gentiles? Esto es difícil para nosotros comprenderlo, pero tal vez lo pudiera, porque no vivimos en lo que culturalmente un judío vivía. Cuán ofensivo era para ellos esto de compartir la comida. La comida, el tiempo de comida para el judío era un momento sagrado. La bendición que un judío así pedía por los alimentos y por los que estaban comiendo, o sea, era por los alimentos y aquellos que participan de los alimentos. Y ellos no podían aceptar sentarse entonces a la mesa de paganos, de gentiles, porque eso significaba reconocer que esa bendición que se estaba pidiendo era también para ellos. Y eso era imposible de entender. Aquí es donde viene el problema, porque Pedro sí lo entendía. A Pedro le había sido revelado esto, y sin embargo se estaba comportando de una manera horrible, racista. Ahora, hagamos de una vez una aplicación a nuestra vida sobre la tristeza de que a veces actuamos de esa manera inconsistente por temor, que nos paraliza el miedo y hacemos lo que no tenemos que hacer y no nos atrevemos a comportarnos como deberíamos comportarnos. Cada uno de ustedes y yo mismo ha pasado en situaciones en las cuales sabemos: me quedé callado cuando debí hablar, o dije algo que no me incomoda, que no me trajera muchos problemas, dependiendo de dónde está, dependiendo de con quién está rodeado. Es que aquí, cuando todos somos cristianos, hablar de Cristo y expresarse así no cuesta. Nadie se va a burlar de usted. Pero cuando está en otro contexto, cuando está rodeado de otro tipo de personas, ¿se sostiene usted en la fe y en lo que cree? Caemos en hipocresía, y la palabra que está ahí es simulación. ¡Qué pecado más horrible! Saber uno lo que tiene que hacer y no hacerlo, porque Pedro sabía: esto que estoy haciendo no está bien, pero lo venció el miedo. Y si venció el miedo a Pedro, vence el miedo también a otros, hasta Bernabé, como vamos a ver ahorita. Veamos el versículo que dice: pero cuando vi, el 14, que no andaban rectamente. Esta palabra en griego es orto, como si yo les dijera ortoandar. ¿Ustedes han escuchado esa palabra orto? Ortodoncia, ortopedia. No andaban rectamente, estaban torciendo el camino. El andar rectamente tiene que identificarse de esta manera: la fe que profesamos y la conducta tienen que ir como líneas paralelas, como las líneas de un tren. Así es como debe ser. La fe y la práctica corriendo paralelamente. Lamentablemente a veces la fe va recta y la práctica se va desviando. Y por eso tenemos que otra vez hacer un proceso en el cual la rectificamos. Ellos no andaban rectamente
conforme a la verdad del Evangelio. Por eso es tan necesaria una serie como esta, la verdad del Evangelio. ¿Cuántas iglesias tienen el nombre de evangélicos y no conocen verdaderamente el Evangelio ni lo pueden defender? Necesitamos esto, y una vez más les voy a decir, ya lo he dicho, pero lo considero necesario. Esta serie y este tema no es para ateos. Los ateos, ya sabemos, niegan a Dios. Y este tema no es para gente que no cree la Biblia. Ellos no creen que Dios ha dado un libro y que se ha revelado. Este tema es para gente que sí cree en Dios y que sí dice creer en la Biblia, pero que muchas veces desconoce el mensaje central del Evangelio, o ha aceptado una versión pervertida del Evangelio. La verdad del Evangelio, eso es lo que tenemos que tener tan claro, que nos ayude a rectificar nuestra conducta que se tuerce constantemente. La verdad de que el hombre es caído y que está imposibilitado de salvarse a sí mismo. Eso tiene que estar bien claro en nuestra mente, porque hay muchos mensajes en los cuales parece decir que el hombre sí puede hacer algo por sí mismo, que él sí tiene esa capacidad de salir de ese estado, y tenemos que tener eso bien claro, que el Evangelio tiene un llamado al arrepentimiento, y que si el mensaje no reta al hombre a que se vuelva de su camino hacia Dios, es un mensaje incompleto. La verdad del Evangelio también nos dice que el perdón se ofrece a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. La verdad del Evangelio nos dice, y aquí atentos, que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente. Y aquí es donde vamos, entonces, comienzan los problemas. Porque esos judaizantes están diciendo con su presión sobre los que son judíos, y ahora se están mezclando con los gentiles, en su mensaje es, sí, ellos han creído en Cristo, pero les falta algo. Detrás de ese mensaje hay el decir, lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente, tenemos que hacer algo adicional, y eso es gravísimo, y por eso es que Pablo lanza aquellos anatemas en el capítulo 1. Y esto es lo que tendríamos que cada uno de nosotros preguntar. ¿No sabía Pedro y aquellos hermanos que estos gentiles, teniendo a Cristo, ya lo tenían todo? Ya los podemos llamar hermanos. ¿No sabían esto? Y entonces se da este terrible acontecimiento entre dos columnas. Pedro, columna de la iglesia de Dios en Jerusalén. Y Pablo, levantado como columna de la iglesia de Dios entre los gentiles. Una controversia, un problema feo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, la reprensión pública. La ofensa había sido pública, y entonces la reprensión debería también ser pública. Hermanos, tenemos que entender que hay pecados y pecados, hay ofensas y ofensas, y este tipo de ofensa contra la integridad y verdad del Evangelio hecha en una situación como esta no podía solucionarse llamando aparte a Pedro y diciendo, voy a quedarme callado, diría Pablo, para no hacer problema aquí, y yo le voy a hablar a Pedro aparte y después a cada uno. No podía ser así. Esto era algo muy grave, una ofensa pública a hermanos, y por lo tanto la reprensión debería ser pública. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad tan mimada, en la que la gente se ofende por todo, y una cosa como esta sería un gran problema.
Pero gloria al Señor que en la iglesia de Dios, Dios da un espíritu humilde a los que son suyos para recibir la reprensión adecuadamente, para reprender, para arrepentirse y para rectificar lo que está mal hecho. Porque el asunto aquí también es este: muchos fueron arrastrados. Qué triste es esto, que nosotros tendemos a ser arrastrados por lo que no está bien y tendemos a justificarnos porque otro lo hace. Qué terrible es eso. Yo les ruego, no tengan esa actitud de mirar al pastor tal y al diácono tal y al líder tal y ver en él una actitud y poner entonces eso como excusa. Yo vi que el pastor lo hizo, yo vi que el diácono lo hizo, ¿y eso qué? Si es contra la escritura, usted no debe hacerlo. Y lo triste también que se da es que se espera, por lo menos en una iglesia sana, así debe ser, que los líderes tienen un nivel más elevado de consagración, procuran mayor la santidad y de ejercer ejemplo, pero en las partes que no es así, entonces estos cristianos, y es que lo son, tropiezan porque tropieza el líder. Y aquí pasó esto. Tropieza Pedro y tropiezan con él un montón en un pecado de discriminación. Eso era una señal horrible. Hay dos pueblos de Dios. ¿Tiene Dios entre los salvados un pueblo de favoritos y un pueblo de segunda clase? El Salvador es uno y el método de salvación es uno, no lo olvidemos. Y pensemos en Bernabé. Es que esto es muy triste. Es su compañero. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera sido Pablo, me sentiría completamente frustrado por lo que está pasando aquí. Bernabé, pero no fuimos juntos a Jerusalén y hablamos las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros. ¿Qué es este comportamiento? Cuán decepcionante es que las personas de las que esperamos apoyo se comporten así. Pero está escrito aquí porque es una realidad. Mi pastor dijo una vez algo que es cierto para tener cuidado. Si yo no les he fallado hasta ahora, sepan que algún día les fallaré. Y si su mirada está puesta en mí y no en Jesucristo, puede que resbalen conmigo. Por eso la oración de la iglesia debe ser constante y fervorosa por sus líderes, en amor, que el Señor los guarde. Pero si ese líder tropieza o se desvía, usted no tiene que tropezar ni desviarse con él. Y aquí vemos a Bernabé siguiendo un horrible ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que sería este ambiente? Pensemos que somos nosotros y que tenemos una cena ahora después del culto. Ustedes ven que hay gente a la que yo ya no me siento con ellos ni los saludo, y ustedes se dan cuenta que eso está motivado porque vino tal persona y yo estoy tratando de agradarle a él y a él no le gusta X clase de personas, sea por racismo, sea por lo que sea. Mira, pero ¿qué es esto? La unidad de la iglesia estaba en gran peligro. Y esto es lo que tenemos que entender. Si pensamos solo en el racismo, estamos pensando solo en una parte. Es un asunto de racismo. Pero Pablo ve más allá y ve y dice, esto es un problema de no entender el evangelio. Esto se dio porque no están entendiendo entonces el evangelio.
porque no están entendiendo el alcance de la obra de Cristo Jesús. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es un ejemplo de una conducta inconsistente con la fe, y tenemos que vernos a nosotros mismos ahí. Cuando alguien le hizo una pregunta a usted y usted trató de evadir una respuesta que le hiciera pasar como por muy religioso. Un compañero, una compañera de trabajo se acercó y usted temió, se asustó, porque él se lo preguntó delante del jefe. No quería parecer fanático delante del jefe. Me van captando para que vean que no es solo Pedro el que se porta así. Y me da pena. En el fondo me dio pena, porque tal vez si hubiera estado solo con él, yo le digo, pero me lo preguntó en frente del jefe y de aquel compañero que suele burlarse de los cristianos. Entonces me asusté y respondí como un tonto, como alguien que no tiene convicciones. Nosotros vamos a pasar por esto más frecuentemente de ahora en adelante, porque hay situaciones que nosotros estamos viviendo en las cuales vamos a tener que decir la verdad de Dios y andar, como tú dices, rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y en su iglesia, ¿qué creen de esto y de lo otro? Ustedes saben que estamos en el mes del orgullo gay. Es julio y ya viene la marcha. ¿Va a haber algún comentario? Tenemos que clamar al Señor que nos dé sabiduría y valentía, porque si le pasó a Pedro nos puede pasar a nosotros, pero no es excusa, porque en la Escritura estas cosas no están para darnos a nosotros permisos. Eso es una de las cosas que conversaba con un hermano. Así es como el inmaduro, y muchas veces es que no es cristiano, ve las cosas, ve la Biblia y lee casos de personas que hicieron cosas malas y personas que son en la Biblia considerados hijos de Dios, y entonces ahí está su excusa para hacerlo, porque lo hizo tal. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes David pecó? ¿Cuántas veces escucha a la gente Sansón y Lot y todos los que horriblemente tropezaron? Pero qué locura. ¿Por qué no indaga un poco más para ver las consecuencias de aquel pecado? Cuando le dice Natán a David, primero le anuncia esa redención: no temas, tu pecado ha sido remitido. Y él clama, pero lo que has hecho va a tener consecuencias. No se apartará la espada de tu casa. Tú hiciste esto callado y en secreto, y Dios va a hacerlo que se dé cuenta todo el mundo las consecuencias de su pecado. Y alguien habla de Sansón, que Sansón era débil. El problema de Sansón eran las faldas. Dice a veces la gente hasta en un tono jocoso, se quiere que le saquen los ojos y que se burlen de usted y que termine dando vueltas alrededor de un molino. Entonces, ¿por qué digo esto? Por lo mismo, porque Pedro cayó de una manera muy triste, cayó en hipocresía y cayó en simulación. Nosotros no tenemos por qué caer así. No seamos ilusos y pensemos que porque somos cristianos esto nunca nos va a pasar a nosotros. Nuestro corazón es engañoso
y muchas veces hemos actuado de manera contradictoria a nuestra fe. Yo vengo muy conmovido de escuchar un comentario. Me dijo un pastor, específicamente fue el pastor Piñero, que conversando con él me decía lo que un anciano pastor, el pastor Albert Martin, le dijo cuando él le decía: hermano, es que mire, están siendo inconsistentes. Una crítica que él lanzó hacia alguien, y el pastor Martin le responde: hermano, nosotros también a veces hemos sido inconsistentes. Reconocer que esa es nuestra realidad. No siempre somos consistentes con lo que creemos o con lo que decimos. Y por eso, hermanos, si nosotros leemos en la Escritura sobre alguien que cayó en pecado, nunca es una excusa, es para que no hagamos nosotros eso. Y si ustedes ven pecado, fallas, errores en los que aquí dirigen la iglesia, no es para que ustedes caigan en eso, es para que le clamen al Señor que ustedes no caigan. Y también que el Señor nos corrija a nosotros si tenemos una actitud incorrecta, si estamos usando palabras incorrectas, si hemos caído en costumbres incorrectas. Que el Señor en su misericordia nos haga ver el pecado y arrepentirnos y dejarlo, porque esto es lo que sí me impresiona. El Pedro líder es corregido. Bueno, implícitamente veo que hay recepción de esa corrección, porque después leo en la epístola de Pedro, que es muy posterior, a Pedro llamando a Pablo nuestro amado hermano Pablo. Eso es lo que Pedro dice de Pablo, nuestro amado hermano Pablo. A veces escribe cosas muy difíciles de entender. Nuestro amado hermano Pablo, que a mí me regañó una vez en frente de toda la gente. De la actitud de un cristiano. Como dice el proverbio, fieles son las heridas del que ama. Porque el hermano reprende al hermano no para destruirlo, no para humillarlo, lo reprende porque lo ama. Y porque lo ama, le tiene que decir: hermano, estás deshonrando el nombre de Cristo con lo que estás haciendo, o con lo que estás diciendo. Estás deshonrando a nuestro Señor y Salvador, estás avergonzando a la iglesia de Cristo. Tales cosas no existen hoy, porque la gente va a la iglesia y solo es: el Señor le bendiga, besos y abrazos, y nunca nadie confronta al que está a la par para decirle: ¿cómo anda mi hermano? ¿Está perseverando en el Señor? Gloria al Señor, porque lo que Él ha hecho en medio de nosotros y está haciendo, y lo podemos percibir muchos, se da en las reuniones que tienen las hermanas, que tienen los hermanos, esa rendición de cuentas. Hermano, ¿cómo anda usted? Nosotros sabemos lo que es eso. Pero el que rehuye y no quiere ser confrontado, se aleja de su salud, de su sanidad. Para su llaga hay sanidad. Pero el método que Dios sana es ese. Hay que reconocer el pecado, confesarlo y apartarse. Entonces, no se dejó que hubiera una fisura en el edificio de Dios. No se dejó que hubiera una grieta ahí. Debo reconocer entonces esto cuando lo hemos hecho, porque alguien hay aquí que pueda decir que ha sido un fiel testigo de Cristo siempre y en toda circunstancia. Si usted dice eso, Dios está en los cielos y Él le va a tener que recordar a usted las veces que usted ha sido inconsistente, que usted le dio miedo a hablar,
que usted se quedó callado, que usted hizo aquello que usted sabía que no tenía que hacerlo, y encontró una excusa para hacerlo. Es que el hermano tal, es que aquella persona, siempre hay más que es culpable y no usted mismo. Entonces, reconozcamos que hemos tratado, que hemos muchas veces actuado de manera contradictoria con nuestra fe. Otra cosa que puede darse entre nosotros, y ya estamos entrando a las aplicaciones, es que con nuestros labios confesamos que la salvación es un don inmerecido, y lo decimos de memoria, y sin embargo nos comportamos como si algunos sí merecieran la salvación, y nos comportamos como si algunos, pero solo algunos, no merecieran la salvación, en vez de entender que ninguno de nosotros la merece. Pero lo decimos, sí, por gracia sois salvos por medio de la fe y con sus acciones. A veces parece que usted cree que hay gente que sí se merece que Dios lo salve, y que hay gente que ojalá que Dios no lo salve, sobre todo si es un enemigo suyo. Otra de las cosas que aprendemos de este texto es que solemos actuar de diversas maneras dependiendo de las circunstancias y de las personas que nos rodean. Y atención aquí con nuestros hijos, nuestros niños van a experimentar, nuestros jóvenes, lo que se llama la presión de grupo. Y en sus escuelas y colegios, los grupitos van a hablar de la película tal y de aquello que los papás no lo dejaron ver. Y eso va a comenzar a generar un asunto ahí. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo enfrentar esas presiones de grupo. Porque van a decirle, a usted no lo dejan, los papás no le dan permiso, sea tonto, en mi casa vamos, ahí la vemos, nadie se tiene que dar cuenta. Dios está en los cielos y sus ojos llenan toda la tierra. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que no es si nosotros estamos presentes, es que Dios está en los cielos, Él te está viendo, Él te está escuchando. Y eso se le olvidó a Pedro y a los hermanos ahí, y a Bernabé también, que Dios estaba viendo su discriminación y su hipocresía. Que no nos paralice el miedo, porque a veces es eso, nos da miedo. Pero en algunos casos es hipocresía. Es que aquí usted está fingiendo ser cristiano, pero usted no es cristiano. Y eso es hipocresía. Y entonces en aquel otro ambiente, ese es usted realmente. Lo otro se puede dar y es muy triste. Usted sí es cristiano, pero en aquel ambiente usted se está portando hipócritamente, porque usted no es así, usted no es del mundo, usted es de Cristo, y se le está olvidando, y en ese momento está siendo hipócrita porque no está sacando la bandera. Sí, yo soy de Cristo, yo le sigo, yo le espero. Es hipocresía también, contrario. Lo otro que tenemos que tener bien claro es esto: los que son columnas de la iglesia en un momento pueden fallar. Y entonces que nuestras posiciones no dependan de las opiniones de los líderes, sino de Cristo y su evangelio. En eso podemos caer todos. Cuando hay una controversia sobre un tema que sale ahí, nosotros tendemos, en lugar de primero ir a la escritura y orar y ir a la Biblia, podemos caer en el ¿y qué opina MacArthur de eso? ¿Y qué opina R.C. Sproul? No es cierto que somos así. ¿Por qué? Pueden ser columnas en sus iglesias y equivocarse. Pero gloria a Dios,
el que es del Señor va a recibir la reprensión. Y en la cita que les decía, aquí la tengo, 2 Pedro 3:15, cuando él habla de Pablo como su amado hermano. Bendito sea Dios. Así es la iglesia del Señor. Prevalece el amor. Pero, entonces, hermanos, que estemos firmes cuando los que nos rodean son contrarios y cuando los que nos rodean son también creyentes, porque qué triste es el caso, y en las mismas iglesias a veces se da, en que un hermano lleno del amor del Señor y del fuego de Dios quiere hablar de Cristo, pero en su iglesia tiene que hasta sostenerse, porque son los mismos de la iglesia los que le van a criticar como muy fanático y muy extremista. Qué terrible estado en el que ha caído el cristianismo, cuando usted entre sus hermanos puede sentirse en libertad de hablar de Cristo y de Cristo y de Cristo, sin que nadie le parezca que usted está hablando demasiado de Cristo. Y puede hablar de Biblia y de Biblia y de Biblia sin que nadie alrededor diga que usted está ya hablando demasiado de religión. Seamos entonces, hermanos, agradecidos con lo que tenemos. El Señor nos ha dado una comunidad de gente que se les ve que quieren seguir a Cristo. Animémosles a amarle aún más al Señor, más radicalmente, más entregadamente. Y lo que necesitamos para vencer entonces el temor y no caer en la hipocresía, ¿qué será lo que necesitamos? Lo que necesitamos para no ceder ante esas presiones del grupo de las que les hablé, que nuestros hijos experimentarán, pero que nosotros también las experimentamos, nuestros trabajos, nuestros barrios, nuestros familiares. ¿Qué es lo que necesitamos para vencer? Lo que necesitamos es considerar a Cristo y el sacrificio de la cruz. Hermanos, si en ese momento de cobardía recordáramos a aquel que estuvo dispuesto al vituperio, esa palabra significa la vergüenza, que Él pasó por mí, un pecador indigno, y me acuerdo de aquello, y que lo hizo porque me amó y para darme perdón de mis pecados. ¿Cómo voy a ser tan cobarde de no confesar su nombre? Cristo y el sacrificio de la cruz, eso es lo único que ocupamos. Y si a usted Cristo y el sacrificio de la cruz no le emociona ni le llena el corazón de gozo, tiene que arrepentirse, venir a Jesús y decirle: yo nunca te he conocido realmente, porque no entiendo eso de ese gozo, no entiendo, no sé cómo es que no se cansan de eso, no sé cómo es que ven a eso, a todo lo ven pecado. No es que a todo lo ven pecado, es que amamos a nuestro Salvador y queremos vivir para Él, y Él nos llamó a santidad. Entonces para nosotros esto es importante. No es una cuestión de preferencias. Somos una iglesia de Cristo, y hay en la iglesia de Cristo algo que nos une, el vínculo perfecto, la unidad del Espíritu, Cristo en cada uno de nosotros. Eso nos une no solo a los que se sientan alrededor de nosotros, nos une a todo cristiano, de donde quiera que esté, de esta iglesia y de otra parte. Si ama a Cristo, si es de Cristo, no importa quién sea, es mi hermano, y con él puedo sentarme a comer, a orar y a disfrutar de la comunión de los santos. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por tu mucha misericordia para con nosotros. Eres misericordioso, porque aunque nosotros en muchas ocasiones somos infieles y se nos olvida de dónde tú nos has sacado, tú no nos desechas, sino que nos das una y otra y mil oportunidades
Haz que cada uno de los que estamos aquí apreciemos esta misericordia y que vayamos postrados a ti hoy, recordando esas ocasiones en las que, pudiendo haber confesado a Cristo, nos quedamos callados. Aquellas ocasiones en las que nos comportamos como aquellos que nos rodeaban por temor de ser discriminados, o aquellas ocasiones en las que fuimos nosotros los que discriminamos a alguien. Que tu iglesia se arrepienta de este pecado y que busquemos la unidad del Espíritu. Ven, Señor, y aplica tu santa palabra a cada uno de los que han escuchado o escucharán, y glorifica el nombre de tu Hijo Jesús. Auxílianos. Pedimos estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.